las cuales, para que sea bendecido y llevadero nuestro peregrinar por esta tierra, debemos conectar nuestro cuerpo, alma y espíritu en obediencia a la palabra de Dios. La prédica de este día la he titulado La cadena, ya que tanto en nuestra vida espiritual como terrenal, Dios ha pedido al ser humano que la lleve en cadena. Presten atención a lo siguiente. Una cadena está formada por decenas, cientos o millares de eslabones. Cuando tenemos en nuestra mano una cantidad de eslabones que aún no están entrelazados unos a otros, solo son un montón de hierro retorcido, el cual solo sirve para echarlo al fuego nuevamente. Pero cuando nosotros vamos enlazando uno a otro los eslabones, es allí donde vamos nosotros formando la cadena. Como podemos observar, una cadena está formada por un grupo de eslabones enlazados unos a otros, pegados a sí mismos y al mismo tiempo sueltos de los demás eslabones. El sello que se le coloca a cada eslabón hace que ésta sea más fuerte, resistente e inseparable de los demás eslabones. Desde el principio hasta el final, la cadena está formada por eslabones del mismo tamaño, fabricados del mismo material, tienen el mismo peso y tienen la misma forma. Toda la cadena está sellada con el fin de que al momento de ser utilizada, todos hagan la misma fuerza y presten el mismo servicio. Mientras más eslabones tenga la cadena, mayor es la cantidad que puede abarcar, sujetar o atraer hacia sí. Parece increíble, pero la vida del ser humano Dios la diseñó en cadena. Miremos lo que Dios le ordenó a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. El sueño de Dios con respecto a la creación del ser humano siempre han sido dos. El primero es que nosotros, como es digno de Él, debemos de guardar los mandamientos, para que así podamos tener una vida eterna. Y el segundo es que los seres humanos, aparte de que nos multipliquemos, cuidemos de su creación. Como lo podemos apreciar, Dios desde un principio le pide al hombre que se multiplique. Y este mandato a nivel mundial es el que mejor hemos obedecido. Pero en cambio, el de que guardemos los mandamientos, como que no nos ha sonado mucho la idea. China es el país que más habitantes tiene en el mundo. Tiene en la actualidad más de 1.354 millones de habitantes. Miremos que en nuestra comunidad vemos nosotros chicas que aún no tienen ni siquiera los 15 años de edad y están en embarazo o son madres solteras. Digo que madres solteras porque no hay gobierno que case a una menor de edad. Dice Dios en Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardaré mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí Dios le habla a su pueblo con el fin de mostrarles el gran valor que tiene para él, ya que aunque lo sacó con mano dura rumbo a la tierra prometida, vemos de que despojó a los egipcios de todas las riquezas que ellos tenían, porque le metió en el corazón a los egipcios que le dieran todo el oro y toda la plata que tenían al pueblo de Israel. Miremos que mientras ellos iban camino a la tierra prometida, había una nube que los protegía del sol, y en la noche una columna de fuego les iluminaba el camino. Miremos que por donde pasaba el pueblo de Israel no tenían enemigos, y antes les servían a ellos y los temían. Miremos que es tanto el cuidado de Dios por su pueblo, que incluso sacó agua de una roca para que ellos bebieran. En el peregrinar que ellos tuvieron, nunca envejeció su ropa. Aunque fueron muchos años, siempre estuvieron con la misma ropa, y la ropa estaba completamente nueva. El libro de Levíticos no solamente contiene los decretos, reglamentos y preceptos para los sacerdotes o encargados de la labor del templo, sino que el tema central del libro es la santidad y el deber del pueblo de llevar una vida de pureza, que esta pureza es la que Dios nos pide. Vemos que aquí están los mandamientos, leyes y decretos sobre la santidad que todos debemos llevar. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, aunque se estaba multiplicando, al mismo tiempo se estaba alejando de Dios por ir tras ídolos hechos de yeso, de metal o de madera. A través de Moisés, Dios le pide al hombre que tanto él como su descendencia de generación en generación aprenda a caminar bajo sus decretos. Antes de que el pueblo de Israel cruce el río Jordán, Dios le da los mandamientos, leyes y decretos para que los apliquen a sus vidas y sea prosperado su diario vivir. Y como recomendación les pide que estos mismos mandamientos, leyes y decretos se los enseñen a su descendencia de generación en generación. Lo más sorprendente del libro de Levíticos es que varios capítulos contienen versículos que repiten las mismas palabras, las cuales son: es una ley permanente que pasará de padres a hijos donde quiera que se encuentren. Dios ha dado leyes permanentes, las cuales no las estamos cumpliendo. Pero eso sí, ante una mala situación que nos esté pasando, somos muy buenos para ponernos de rodillas y llorar a moco tendido, pidiéndole a Dios que nos ayude. Porque somos muy buenos con: ay, papito Dios, ay, que mira lo que me está pasando, ayúdame por favor, mira que ya llevo 3 meses de servicio, me van a cortar el cable, ya en la tienda no me quieren fiar más porque debo mucho, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Ayúdame y te prometo que te voy a respetar y voy a guardar los mandamientos. Dejen de chillar, busquen de Dios, y la misericordia de Dios y su gracia los cubrirá. En lo espiritual, el buscar de Dios y aprender de Él y enseñarlo a nuestros herederos es una cadena, la cual debe ser la principal de todo padre y madre de familia que está buscando lo mejor para sus hijos. Todos los seres humanos
deberíamos de aprender de él y enseñarlo a nuestros herederos, porque esto es una cadena, la cual debe de pasar de generación en generación. Nosotros deberíamos estar ligados a Jesucristo en la cadena universal, porque el cristianismo es universal, y aplicarlo a nuestras vidas, así como Dios lo dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 9, donde dice: oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Óigase bien, repito, antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es una continua cadena que debe de ir de generación en generación, pues cuando el padre de familia la enseña a su hijo, al poco tiempo el padre se convierte en abuelo y el hijo se convierte en padre. Entonces hay que ir enseñando la palabra tanto al hijo como al nieto, y así de generación en generación vamos a estar llevando nuestra vida de acuerdo a los mandamientos, leyes y decretos que Dios dio a toda la raza humana. Segunda de Reyes, capítulo 17, nos muestra la vida doble entre el buscar de Dios y la idolatría. Vemos que ambas no se pueden mezclar, y hasta ese punto llegó el pueblo de Israel, lo cual es totalmente pecado aquí y en cualquier parte del mundo, bien sea ahora o hace más de 2000 años. Les digo lo siguiente: quien mal aprende, mal vive. Y nosotros como humanos estamos en el deber de darle a nuestros hijos una muy buena educación espiritual, ya que de ella depende cómo será su vivir, tanto espiritual como terrenal. Dios llamó al pueblo de Israel terco, por eso es que repite tantas veces estas leyes, para que las memoricen y las llevaran metidas dentro de sus mentes y corazones. Dios lo hizo y lo sigue haciendo solo con dos motivos. La primera es para que no nos apartemos de sus caminos, y la segunda es para poder ser injertados a su pueblo y alcancemos la vida eterna. Amén. Principios y valores espirituales fueron, podríamos así decirlo, abandonados completamente por la humanidad. Nos estamos dejando arrastrar tan fácilmente por el pecado que estamos viviendo una época donde a lo malo lo llaman bueno, a lo bueno lo llaman malo, donde se hace de las tinieblas luz y luz de las tinieblas. Satanás nos trae tan distraídos y adormecidos ante el pecado que les voy a dar un ejemplo. Hace unos 50 años, cuando una estrella de cine posaba en ropa íntima para unas fotos, eso era un escándalo a nivel mundial.
y esas fotos solamente eran publicadas en libros, los cuales eran vendidos solamente a los mayores de edad, y por otra parte eran muy costosos. En cambio, hoy en día, en el más barato de los periódicos locales, aparece en su última página todos los días las fotos de una prostituta callejera totalmente desnuda. Y estas fotos, de una manera directa, seduce, despierta y anima el deseo sexual de chicos de escuela como el del hombre viejo, aquel que nosotros pensábamos de que por su edad ya su bujía no funciona. Les comprobaré parte de la cadena que trae estas fotos. En el periódico, donde aparecen las fotos de esta prostituta callejera, cuando nosotros miramos sus titulares, encontramos que los 30 días que tiene el mes, hay al menos 25 que son de violaciones. Violaciones a niños y a mujeres entre los 5 años y los 70. Pero presten mucha atención a esto. Los violadores no siempre son personas desconocidas. Entre los violadores están sus vecinos, sus amigos, compañeros de escuela, están también, aparecen, en algunos casos aparece que es su hermano o es su padre. Pero esto no lo están viendo como escandaloso, inmoral o pecaminoso. ¿Por qué? Porque ya no se está viendo así. Porque podríamos decirlo que este es el pan diabólico de cada día. Miremos de que uno pasa por un puesto de revistas, un puesto de periódicos, ve uno un periódico de esos, ve los titulares y ya para nosotros ya es como si hubiéramos cogido callo en eso. Pero ¿qué pasa? Una cosa que es muy dolorosa en estas violaciones es que a una cuarta parte de estas mujeres violadas, sus violadores, tratando de ocultar el hecho, después de violarla, las asesinan. Son muchas las veces que hemos escuchado decir a los mayores: Dios mío, ¿cuándo se acabará esta violencia tan berraca en la que estamos viviendo? Se lo voy a decir, Señor, de la siguiente manera. Usted educó a sus hijos enseñándole los mandamientos, las leyes y los decretos que Dios dio, o los dejó solamente con las clases de religión que el muchacho recibió en los primeros días de escuela. No es que yo les esté diciendo cosas de viejitos, porque les digo, la palabra de Dios es tan vigente hoy como lo fue hace más de 2000 años. Son muchas las veces que, como le ocurrió también a muchas personas, que de sus padres recibieron una pésima enseñanza en alguna cosa de la vida. Entonces, cuando el hijo se da cuenta del error recibido, calladamente lo repara. Entonces digo, bueno, yo de mis padres, de mis viejos aprendí esto, pero veo que no era así. Pero pasa lo siguiente, cuando uno va y le dice al padre o a la madre, o sea, los quiere uno actualizar, por lo regular la respuesta que recibimos de ellos es: así me educaron a mí y así voy a morir.
Pero bueno, ahora miremos lo siguiente. La misma lección nos la da Isaías capítulo 58, versículo 12, donde dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación. Los cimientos o raíces espirituales que debemos de levantar nuevamente son aquellos que nos mantienen cimentados en una buena relación con Dios. Estos cimientos están caídos, pues como se los dije antes, el mundo está haciendo lo que bien se le venga en gana, pues a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Hermanos, es hora de volver a las sendas antiguas, ya que ellas son una ley permanente, la cual no debemos descuidar, y el caminar en ellas es el deber de todo ser humano. Debemos de tener muy en cuenta la educación espiritual que les estemos dando a nuestros hijos. Nosotros debemos enseñarles lo que es la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Debemos de ir a escuchar la palabra de Dios. Los padres debemos de ir con los hijos. Y como dice Domingo Quiñones, un alabador de Puerto Rico, dice algo en uno de sus temas que es muy importante que tengamos en cuenta. Él dice que si no enseñamos de la Biblia y de su contenido entero, no esperemos que el resultado de nuestros hijos sea muy bueno. Les aseguro que cuando nuestros hijos se levantan siguiendo el ejemplo de vida que les hemos enseñado, a la vez que van conquistando cada día más el corazón de Dios, se olvidan de confiar su progreso a hombres o a los ídolos, pues su mirada la están colocando solo en Dios. Tanto en lo espiritual como en lo terrenal, todos los seres humanos somos alumnos y profesores de esta vida. En Eclesiastés 3 dice que hay tiempo para cada cosa, o sea que nosotros llega el tiempo donde estamos como hijos, donde estamos como alumnos, que estamos aprendiendo. Después, al cabo de un tiempo, ya pasamos a ser padres o profesores, porque nosotros recibimos de nuestros padres las enseñanzas, y estas enseñanzas que nosotros recibimos de nuestros padres, y al congregarnos, esas mismas enseñanzas se las pasamos a nuestros hijos. Entonces, así todos nos vamos levantando en el amor y en el temor de Dios. Amén. El pueblo de Israel, a pesar de estar viendo las maravillas que Dios estaba haciendo en ellos y que se les prohibió tener cualquier clase de idolatría, se fueron tras dioses hechos de metal, yeso o de madera, como se los dije antes. Y vemos que la ira de Dios se encendía grandemente. Y miremos de que al pueblo de Israel, en cada desobediencia, les iba más mal que a un perro en una procesión. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las reglas de vida son las mismas. Quiero que miremos lo siguiente. Jesús, con su muerte, abolió el sacrificio por el pecado. Esto quiere decir que ya no tenemos que sacrificar ningún animal para el perdón de nuestros pecados. Esa es la mayor seña
de que ya no estamos viviendo en la ley, sino en la gracia. Pero una cosa no quita la otra. El hecho de que Jesús haya abolido el sacrificio por el pecado no quiere decir que nosotros nos olvidemos de los mandamientos, leyes y decretos que Dios dio a toda la raza humana. Óigase bien, a toda la raza humana. Debemos de tener en cuenta que una cosa no reemplaza a la otra. Pues aunque ya no hay más sacrificio por el pecado, debemos de seguir manteniendo una muy buena relación con Dios. Y esta solo se logra cumpliendo sus mandamientos, los cuales nuestro Señor Jesucristo los resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mantengamos una buena relación con Dios y un buen vivir terrenal, para que al mismo tiempo todos, pero todos, alcancemos la vida eterna. Amén. Cuando el gozo de la persona está en Dios, comparte de Cristo, ya que cuando nosotros testificamos de Jesús, al tiempo que estamos creciendo en espíritu, estamos librando de cadenas de muerte a una, a 100 o a miles de personas. Si miramos nosotros los 4 evangelios, encontramos gran cantidad de personas que seguían a Jesús, ya que Él vino a restaurar las sendas antiguas, las cuales el hombre ha venido dañando por ir tras ídolos hechos de yeso, metal y de madera, como se los dije antes. Esta labor reparadora no solo fue encargada a los apóstoles, sino a todos aquellos que estamos andando tras la cruz del Señor, porque nosotros, como portadores de la verdad, debemos de trabajar de una manera que a través de nuestro paso por esta tierra dejemos eslabones pegados a la cadena del cristianismo. Porque de no hacerlo así, el mundo sigue así de perdido, haciendo cada cual lo que bien se les venga en gana. De las 14 oraciones que hay registradas en la Biblia, la oración del Padre Nuestro es la más hermosa y la más completa de todas. Quizás muchos oren esta bella oración sin detenerse a meditar, pero aquí nuestro Señor nos muestra y enseña que la vida del ser humano es una cadena en la cual de una manera consciente o inconsciente nos preocupamos los unos por los otros. En el Evangelio de San Mateo capítulo 6 encontramos la oración del Padre Nuestro. Y es allí donde nos muestra que cuando vinieron 2 de sus discípulos a decirle al Señor que les enseñara a orar, Él les dice, miremos lo que dijo en el versículo 11, 12 y 13 del capítulo 6 de Mateo. Dice en el versículo 11, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Versículo 12, y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Versículo 13, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Entonces, por eso les digo que muchos oran el Padre Nuestro sin detenerse a analizarlo.
Pero aquí en el Padre Nuestro nosotros siempre pedimos desde una manera colectiva, no una manera individual. O sea que nosotros cuando oramos el Padre Nuestro, estamos pidiendo también por nuestros enemigos y por nuestros perseguidores. ¿Por qué? Porque Dios es amor y todos tenemos que vivir en amor para tener una vida llena de paz. Amén. Aquí en el Padre Nuestro podemos encontrar que Jesús nos enseñó de que nosotros tenemos que estar muy pegados los unos a los otros para tener un buen vivir. Un solo eslabón no compone la cadena. Lo mismo es el reino de Dios. El reino de Dios no es para una sola persona, es para todos. Pero para eso tenemos que irlos agregando a la cadena del cristianismo. Tenemos que ir buscando al Señor. Tenemos que irnos alejando de lo que es irle a pedir a la Virgen o de pedirle a los santos. Ellos ya hicieron lo que tenían que hacer. El único que permanece vivo es Jesucristo. Y solo a Jesús es al que nosotros tenemos que pedirle y es al que tenemos que seguir. Es tarea de todos traer primero que todo a los de nuestra casa, luego a los vecinos, amigos, compañeros de estudio o de trabajo, así como se lo encargó nuestro Señor Jesucristo al endemoniado gadareno. Miremos que cuando el Señor Jesús saca a este tipo, le saca esta legión de demonios que lo tenían convertido en un títere de Satanás, este hombre, en agradecimiento a Jesús, quiso seguirlo. Y Jesús le dijo: ve a los tuyos, ve a tu casa y diles que Jesucristo sana, salva y liberta. Y este tipo lleno de felicidad no solamente fue a su casa, sino que fue por todas las regiones de Decápolis. Les explico. O sea, no solamente estuvo compartiendo en su barrio con sus amigos, sino que estuvo en todas las poblaciones de ese departamento. Contar acerca de Jesús es testificar, y testificar es predicar. El pueblo cristiano sabemos que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan perdón. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a ser parte de ese gozo? Tenemos que concientizar al mundo de la importancia de buscar de Dios. Amén. Encontramos en Hechos capítulo 2 que la testificación de los apóstoles San Juan y San Pedro hicieron que un mismo día y en una misma reunión más de 3.000 personas se unieran a la cadena del cristianismo. Y nosotros, los que ya hemos escuchado este pasaje, nos maravillamos. Ay, nos ponemos todos chochos, todos felices de cuando decimos, pucha, llegaron 3.000 más. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho? Nada, solamente estar sentados con los brazos cruzados y criticando. Así es pues de que, hermano, hermana, pongámonos las pilas, pongámonos a trabajar, porque esto no puede seguir así. El día que nosotros escuchamos la palabra del Evangelio de Salvación y la creímos, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y eso nos da el poder y capacidad de compartir de Cristo y enseñarlo a todas las personas, porque nosotros a partir de ese momento somos portadores de la verdad. Amén. Miremos que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos enseña que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor.
Aquí el apóstol Pablo está hablando de Cristo, y aunque compara el cuerpo del Señor con un edificio, nos muestra que es tarea de todos coordinar nuestras vidas de manera que este edificio llamado Templo del Señor crezca de un modo que cuando termine nuestro peregrinar y trabajo en esta tierra, obtengamos la corona de vida. Amén. Cuando nosotros nos disponemos a compartir de Jesús, al tiempo que estamos edificando a otros, al mismo tiempo estamos fortaleciendo nuestro espíritu. Aunque casi todo el pueblo de Israel se fue tras dioses ajenos, hechos de metal, yeso y de madera, como se los he dicho ya varias veces, hubo un remanente. Hubo una familia que estaba andando tras los caminos del Señor. Miremos que el apóstol Pablo caminó a la predicación del Evangelio. Llega a Derbe, a la ciudad de Derbe, y allí conoce a un chico temeroso del Señor. Entonces lo toma como su ayudante. Para sorpresa del apóstol Pablo está que este chico venía de familia donde tanto su abuela como su madre venían aplicando lo que dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9. Entonces esto lo podemos comprobar porque dice en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En esta porción de la palabra podemos apreciar cómo la madre y la abuela de Timoteo tenían muy en cuenta eso, el obedecerle a Dios. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando nosotros aplicamos este principio de Dios para nuestras vidas, no solo se levantan nuestros descendientes en obediencia, santidad y prosperidad, sino que al mismo tiempo estamos testificando y enseñando al mundo que andar bajo los caminos del Señor es lo mejor que puede haber para nuestras vidas. Quienes enseñamos y vamos recibiendo esto que a nosotros se nos ha puesto, porque en nuestros corazones eso lo propuso el Señor, lo puso Dios desde un principio, solo que nosotros por la terquedad y por ir andando tras la corriente de este mundo es que nos olvidamos de eso, pero eso no puede ser así. Nosotros tenemos que cambiar nuestras vidas día tras día, desde que amanece hasta que anochece. Tenemos que estar en esa constante lucha de ir renovando nuestro conocimiento más en seguir a nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas que nosotros le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos es lo que hace que ellos no se descarrilen, de que ellos sigan caminando rectamente, porque ellos van moldando sus vidas en base a nuestras vidas, porque nuestras vidas son el espejo donde ellos están formando sus propias vidas. El testimonio personal es el mejor ejemplo que podemos dar al mundo. Fueron varias las maneras en las que nuestro Señor Jesús nos dijo que solo a través de Él se llega a Dios y a la vida eterna. También utilizó palabras o frases como: yo soy la luz del mundo, soy el mediador, soy el camino,
la verdad, la vida, la puerta, etc. Aunque la cadena no esté registrada en la Santa Biblia, nuestra vida tenemos que llevarla en cadena, porque de no seguir nosotros nuestra vida así en cadena, pegando día tras día más personas a que conozcan del Señor, el mundo solamente será un montón de hierro retorcido, el cual en el juicio final va a ser arrojado al horno, a procesarlo nuevamente, y ya no hay más remedio. Entonces por eso tenemos que trabajar desde ahora. El apóstol Pablo le dijo a su ayudante Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta frase nos hace referencia que la única manera de llegar a Dios es siendo un eslabón más de Jesús. No hay otra manera de llegar a Dios. Ahí no hay ni santos ni vírgenes, solamente Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ser eslabones pegados de Jesús para poder alcanzar la vida eterna, porque la vida eterna solamente se llega a través de Jesucristo hombre. Amén. Cristiano que no comparte de Jesús tiene un adormecimiento satánico. Perdonen que se lo diga, pero así es, y se lo voy a explicar de la siguiente manera. Cristiano que no comparte del Señor, Satanás no lo ataca. Y hay unos cristianos que dicen eso: uy, a mí Satanás a mí no me ataca. Pues ¿qué lo va a atacar a usted si usted no comparte del Señor? Cuando uno está compartiendo del Señor, es cuando Satanás dice: este lo tengo que tumbar, porque este me está haciendo de estorbo en mi camino. Entonces, por eso, si usted no es atacado por Satanás, es porque usted no está compartiendo del Señor. Comparta del Señor y verá los ataques que va a tener de parte de Satanás, pero al mismo tiempo va a tener el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, porque usted es una persona llena del Espíritu Santo. Amén. Hermanos en Cristo, es hora de colocarnos la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo y comprometernos con la obra de llevar el Evangelio a todo el mundo. Ya que como pueblo de Dios que somos, y como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos la sal del mundo, somos la luz, somos la levadura, así como Él lo es, porque no es que nosotros nos querramos atribuir eso de que no, es que yo soy la luz del mundo. No, Él nos dijo: ustedes son la luz, ustedes son la sal, ustedes son la levadura. Entonces, es nuestro compromiso el llevar el mensaje de la cruz a todas las naciones. Mientras nuestra decisión de aceptar a nuestro Señor Jesús, nosotros estamos en ese deber de enseñarlo. Miremos lo siguiente, que es muy fácil compartir del Señor o traer personas al cristianismo. Dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Les traigo esta cita bíblica porque hay personas que dicen en su secta o religión donde está asistiendo a escuchar la palabra de Dios, el gran vacío o la gran carga que tienen acerca del pecado que tienen almacenado. Y entonces ellos no saben cómo tener ese descanso, porque el pecado da cansancio. Entonces ellos quieren sentir esa liviandad que solo se encuentra en Jesucristo. Pero ¿qué pasa con estas personas que se paran en estos púlpitos? Los mandan a conseguir ese descanso por medio de
de oraciones, por medio de santos, por medio de vírgenes, incluso hasta por medio de baños con agua bendita, no sabiendo que lo único que necesitan es haciendo una oración, poniéndose en las cuentas con el Señor. Les voy a decir qué es lo que vas a hacer si tú estás pasando por esto. Si tú estás pasando por esto y quieres sentir esa paz interior, haz lo siguiente. Enciérrate allí en tu cocina, allí donde estás, ahí en tu auto o incluso en el baño de tu oficina. Cierra la puerta, ponte de rodillas y habla con Dios como hablas con la persona que más confianza le tengas. Habla con Él abiertamente, dile qué es lo que te pasa. Te aseguro de que Él te escuchará. Y una cosa bastante importante, cuando termines esta oración, termínala diciendo: te lo pido en el nombre de Jesús, amén. Y te prometo que te levantarás de ahí sano o sana. Vas a sentir ese descanso, esa frescura que se siente de andar sin esas cargas de pecado que traíamos cargando durante mucho tiempo, porque Jesucristo vino a llevarse todas nuestras cargas. Amén. Quiero mostrarle a todos, sea creyente o no sea creyente de la palabra, que nuestro progreso espiritual y terrenal solo se encuentra si estamos adheridos a Jesús. Presten mucha atención a lo siguiente. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces miremos que aquí es donde está la cadena. Jesucristo dice que Él es el principio y es el fin. Nosotros tenemos que estar pegados en la cadena, porque después de Jesús están los apóstoles, están los profetas, está tu abuelito, está tu mamita, está tu papá, estás tú, estarán tus hijos y estarán tus nietos, y por último estará nuevamente Jesús. Entonces todos tenemos que estar pegados a esa cadena del cristianismo, porque eso es un círculo en el cual su cabeza y su cola es solamente Jesucristo. No hay ni santos, no hay vírgenes, no hay amuletos para eso. Para alcanzar la vida eterna no existen amuletos, tampoco lo compras en la esquina. La Santa Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra a Jesús como el único medio de llegar a Dios y a la vida eterna. O sea, si nosotros no somos eslabones pegados a Jesús, estamos viviendo en vano. Para cerrar este libro de la vida, encontramos que su último capítulo, que es Apocalipsis capítulo 22, versículo 21, dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los santos. Amén. En cuestión de santos, a nosotros se nos dio una muy mala enseñanza, porque a nosotros nos pintaban un cuadro, y así en el cuadro, aquí en la parte de arriba, le ponían una ponchera o un plato al dibujo ese que había, y nos decían: no, ese es un santo, por la cosa que tenía aquí arriba, por ese plato que le ponían, o esa ponchera. Ese no son santos, esos son solamente dibujos que hace el hombre para engañar más al pueblo de Dios. Santos es todo aquel que anda tras la palabra del Señor, que día tras día está cambiando su vida en mejorarla. Porque miremos que Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice:
porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aparte de esto hay otros 4 versículos más que dicen lo mismo. Entonces, nosotros, para poder alcanzar la vida eterna y para que la vida terrenal la podamos disfrutar bien, tenemos que estar pegados a la cadena, la cual se llama Jesucristo. Les recomiendo, lea la palabra de Dios. No crea lo que le dice el predicador, porque lo que le dice el predicador, sea un pastor, sea el sacerdote, sea la monja, sea el que sea, tiene que estar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Si se sale de la palabra de Dios, es un mentiroso y Dios lo llama anatema. Entonces, lea la palabra de Dios para que crezca cada día más en conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida, porque los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. De Dios es toda la tierra, es todo el oro y es toda la plata que hay en el mundo. Él quiere lo mejor para tu vida. Y yo te estoy diciendo, busquemos más del Señor para que nuestras vidas sea próspera en todas las áreas, Dios te bendiga grandemente. Amén. Y aplicarlo a nuestras vidas, así como Dios lo dice en Deuteronomio capítulo 4, versículos 1 y 9, donde dice: oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. Versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Óigase bien, repito, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos.